¿Qué tal, amigos y amigas? Les saluda el Padre Vicente Agila. El mensaje que el Señor nos regala en esta semana, 21ª del tiempo ordinario, ciclo C, está tomada la primera lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 66, versículo 18. Dice así: Pero yo vendré para reunir a las naciones de toda lengua, vendrán para ver mi gloria, les daré una señal, y de entre ellos despacharé supervivientes a las naciones. Palabra de Dios. Y el fragmento del Evangelio está tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versículos del 22 hasta el 30. Dice así: Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos mientras se dirigía a Jerusalén. Uno le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Les contestó: Esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Apenas se levante el dueño de la casa y cierre la puerta, ustedes desde fuera se pondrán a golpear diciendo: Señor, ábrenos. Él les contestará: No sé de dónde son ustedes. Entonces dirán: Hemos comido y bebido contigo en nuestras calles, enseñaste. Él responderá: Les digo que no sé de dónde son ustedes. Apártense de mí, malhechores. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, mientras ustedes sean expulsados. Vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios, porque hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Palabra del Señor. Queridos amigos y amigas, es importantísimo para nosotros que recordemos lo que decía el mensaje del Señor en el domingo anterior, el 20º domingo del tiempo ordinario, ciclo C. Jesús decía: ¿creen ustedes que he venido a traer paz? No, he venido a traer la división. Dividir, decíamos, que es lo mismo que separar. Y es que un cristiano tiene que aprender, primero, a la luz de la palabra de Dios, a distinguir lo bueno de lo malo. Después que usted aprendió a distinguir, separarlo, porque saber no es suficiente, hay que hacerlo. ¿O usted conoce algún doctor que el doctor se tome la medicina para que se mejore el paciente? ¿Verdad que no? Así como una persona puede cocinar delicioso en la casa, pero no puede disfrutar por los que comen en la casa. Cada quien tiene que hacerse cargo de disfrutar la deliciosa comida. Es asimismo lo que el cristiano tiene que hacer: separar el bien del mal, las buenas amistades de las malas amistades. Separar las cosas que son de su competencia en su trabajo de las que son opcionales, o del hobby, o de lo que a usted le agrada y le gusta. Asimismo, parece que el Evangelio de hoy y el mensaje, la primera lectura, por eso me permití tomar un fragmento de la lectura del profeta Isaías, da la impresión que es un mensaje en contradicción, porque la semana pasada decía que ha venido a dividir y ahora dice que viene a reunir. ¿Cómo es eso? Es que una vez que usted ha hecho una división y ha dividido y ha separado lo que es bueno de lo malo, ahora viene la otra parte, que es la asociación de lo bueno. ¿Por qué? Porque usted se ha dado cuenta que en el mundo el también obra en asociación. Y así hay mucha gente, y ustedes y yo lo podemos observar a través de los diferentes medios de comunicación, de que hay mucha gente que se asocia para el mal. Cuando una persona obra solo, entonces el mal que puede hacer es de menor impacto, pero cuando se asocia a otros para hacer el mal, el impacto es mayor. Y entonces usted y yo decimos: bueno, entonces a la luz de la palabra de Dios, la propuesta de Jesús es que nos asociemos para hacer el bien. Si hay gente que se asocia para hacer el mal, pues hay que asociarse para hacer el bien. Y por eso es que necesitamos cristianos honestos, por eso es que necesitamos trabajadores honestos. Y aquí hay una palabra que es clave, la del Evangelio de hoy: esfuerzo. Jesús decía: esfuércense por entrar por la puerta angosta. Entonces hay varias puertas. Hay las puertas anchas, las del facilismo, las de la comodidad, las del placer, las del libertinaje. Y hay mucha gente que incluso le gusta eso. En el campo religioso, en el campo espiritual,
También pasa eso. Hay gente que dice, no, yo me voy para acá porque acá me siento bonito. Es que el pastor de acá dice o hace lo que a mí me gusta. Entonces se va por lo fácil, por la puerta amplia. Allí donde a usted le diga, no, no te preocupes. No te preocupes, todo está bien, todo está hermoso, ¿no? Cantar y reír. Y le presentan que los placeres del mundo, que las comodidades del mundo, eso está bien. Y hoy mucha gente, por ejemplo, quiere obtener dinero fácilmente, sin mucho esfuerzo, con poco trabajo, pero quieren tener grandes cantidades de dinero, amasar fortunas, buscarlo fácil. Ese no es el camino que el Señor está diseñando, que el Señor está trazando para usted y para mí. Hay muchísima gente que le encanta, por ejemplo, estos amigos de acá son, qué buena onda, decimos, ¿verdad? Qué bien, hacen todo lo que usted quiera. Como aquella joven que iba a la iglesia y decía, sí, yo voy a la iglesia y hago mi oración, y salía rapidito, ¿no? Y entonces en el trabajo le preguntaron, ¿es mujer espiritual? Sí. Pero su vida llena de egoísmo, de soberbia, de envidia, de avaricia. Y dice, ¿y tú vas a la iglesia y tú crees en Dios? Sí, pero ¿cuál es el Dios en el que tú crees? Porque ese Dios en el que tú crees es bien raro, ¿verdad? Piensa como tú, siente como tú, quiere lo que tú quieres, aspira a lo que tú aspiras. Eso no es un Dios verdadero. Ya le decía el domingo anterior, hay una paz falsa y una paz verdadera. La paz falsa es esa donde hay silencio y quietud, y esa no es la paz. La paz es la satisfacción del deber cumplido, y eso supone esfuerzo. Y a eso es a lo que el mensaje del Señor viene para nosotros en esta semana. Hay que buscar lo bueno, hay que buscar lo verdadero, pero lo bueno, lo verdadero, lo correcto, lo honesto, lo que debe ser, supone gran esfuerzo. Y verdad que supone gran esfuerzo ser buen papá, claro que sí. Buena mamá, claro que sí. ¿Verdad que hay que hacer esfuerzo para entender al papá y a la mamá que Dios le dio a usted? ¿Verdad, hijo? ¿Verdad, hija? Oh, ya me imagino la cara. Y para usted, papá, también, y mamá, ¿verdad? Que para entender y amar a esos hijos que Dios le dio, hay que hacer esfuerzo para poderse llevar bien con todo ese equipo de compañeros y compañeras de trabajo, en el trabajo donde usted está. ¿Verdad que hay que hacer bastante esfuerzo? Claro, con unos hay que ejercitar la paciencia, con otros la comprensión, con otros la humildad, con otros la tolerancia, con otros una fortaleza, con otros la sencillez, con otros la solidaridad. Pero eso es precisamente lo hermoso de la vida. ¿Verdad que para ser un buen profesor hay que hacer esfuerzo? Para ser un buen sacerdote también se necesita mucho esfuerzo. Para ser un buen administrador se necesita buen esfuerzo. Para ser un buen albañil, carpintero, mecánico, se necesita un buen esfuerzo. Para ser un buen político, ¿verdad que se necesita esfuerzo? Y es que la palabra de Dios quiere ayudarnos a usted y a mí a que entremos en esa necesidad de asociarnos para hacer el bien. Hay un escritor que dice, yo estoy convencido que hay más gente buena haciendo el bien en el mundo que gente haciendo el mal. Lo que sucede es que a los que obran mal se les hace más propaganda. Y tanto es así que algunos de ellos, cuando han caído presos y se les ha investigado, lo que han dicho es que yo quería hacerme famoso. Yo quería que la gente me conociera en el mundo entero. Y como haciendo el bien no los conocen, entonces haciendo el mal. Y ponen al servicio del sufrimiento, del daño, del prejuicio a los demás, la inteligencia que Dios les dio, la libertad que Dios les dio, el talento que Dios les dio. Porque si lo usaran para el bien, ¿cuánto bien se podría hacer? Y ese es el camino a la salvación. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que usted y yo nos quedemos cruzados de brazos. La palabra de Dios dice esfuerzo. Y yo estoy seguro que esta palabra es la que usted, querido amigo y amiga, estaba también necesitando. ¿Quiere ser una buena cristiana, un buen cristiano? Pues hay una palabra para usted y para mí esta semana. Esfuerzo. Después del esfuerzo, puede sentarse cómodamente con el dueño de la casa a disfrutar del banquete que Él tiene preparado para el reino. Y termina hermosamente el Evangelio diciendo, porque hay muchos últimos que serán primeros
y muchos primeros que serán últimos. Muchos últimos porque hay gente que cuando no ha conocido la palabra de Dios, después despierta, se convierte y es una maravilla verlos cómo trabajan, con qué entusiasmo trabajan, con qué esfuerzo y perseverancia trabajan. Y hay otros que se convirtieron hace muchos años, pero con el correr del tiempo se han ido desanimando. Es decir, se han dejado contagiar del pesimismo. Finalmente le voy a decir, el pesimismo es contagioso, pero el optimismo también. ¿Cuál de los dos va a elegir usted en esta semana y toda su vida? Recuerde, ser buen cristiano es hermoso sobre todo cuando se ha puesto mucho esfuerzo en lo que se ha hecho. Así que como diría el Papa Juan Pablo II, haga las cosas bien, hágalas siempre bien, hágalas de tal manera bien que al final Dios le tenga que decir, muy bien. Quisiera pensarlo así. Que Dios me los bendiga.